Vamos a otro tema, y es que la investigación y las conclusiones de la Contraloría sobre los cobros que habrían realizado las clínicas por pruebas moleculares, dado a conocer por Panorama, han sacado roncha. Según el documento, desde el Estado se entregó más de 33.000 kits de pruebas. La clínica tomaba la muestra, esto conocido como el hisopado, y el procesamiento de esas, más de 33.000, que requiere de laboratorios y máquinas especiales, se hicieron gratuitamente en el Instituto Nacional de Salud. En las clínicas, no obstante, hubo cobros, en algunos casos de 60 u 89 soles, pero también otras que cobraron 422 o 576 soles de un servicio que para ellos fue gratuita. La palabra del Contralor y otros detalles en un reportaje de Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Aprovechándose de la prueba gratuita que hace el Estado, cobra al usuario una cantidad exorbitante. Eso está mal y tiene que ser sancionado. Saltó la liebre de las pruebas moleculares y las clínicas privadas. Nuestra preocupación es ver qué es lo que está pasando con un bien público muy escaso, que son las pruebas moleculares, que están siendo adquiridas por el Instituto Nacional de Salud, por el Estado, y que se ponen a disposición gratuitamente para que sean aplicados a la población. Gratuitamente, ya sea a través de los hospitales públicos, como también a través de las clínicas. Y lo que está sucediendo es que las clínicas aplican esa prueba y luego los resultados los tiene que volver a procesar el Estado. Evidentemente, por este servicio que brindan las clínicas, cobran a los ciudadanos. Los cobros alrededor de una prueba gratuita efectuados por las clínicas privadas estallaron hasta lo más alto esta semana. Este cobro indebido, exagerado que han hecho, ¿no? Nuevamente decimos, no podemos permitir que se lucre con la salud y el dolor de los peruanos. Por eso vamos a pedir a su salud que en esta evaluación, supervisión que haga de este proceso, dé una sanción ejemplar. Nuevamente una primicia de Panorama puso los focos en lo que miles de ciudadanos sabían. Un crimen, porque están haciendo negocio de la pobreza, de la necesidad de las vidas humanas. Eso es un crimen. Pero que no se controló y no se supo con números hasta el martes pasado. Las pruebas que han sido remitidas por las clínicas a la INS para su procesamiento son más de 19.000. Y la cantidad de insumos que han sido retirados para las DIRIs, tal como se ha acreditado en el informe, en varios casos han sido entregados a estas mismas clínicas. La escasa prueba molecular, de acuerdo a la Contraloría, también fue entregada por el Estado a las clínicas privadas. Un grupo de ellas, no todas, con ese insumo principal gratis y con su consecuente procesamiento también gratis, facturaron como si la ciencia fuera de ellas. Porque no podemos permitir este comportamiento abusivo de algunas clínicas donde, aprovechándose de la prueba gratuita que hace el Estado, cobra al usuario una cantidad exorbitante. Eso está mal y tiene que ser sancionado. ¿Fueron o no fueron abusivos los costos alrededor de eso gratuito? Esta es la página 5 del informe de Contraloría. Aquí se ve el grupo grueso de clínicas y la cantidad de muestras que remitieron a los gratuitos laboratorios del Instituto Nacional de Salud. El cuadro pone más preguntas suspicaces sobre la mesa. ¿Por qué unas clínicas tuvieron más muestras que otras? ¿Quién se las dio? ¿Bajo qué criterios se les dio a unas más y a otras menos para que cobren como ya sabemos? ¿Quién decide cuántos, cómo, dónde, por qué el Estado le entrega a cierta clínica tantas pruebas moleculares? ¿Quién decide eso?
Esa decisión la toman las direcciones regionales de salud y las DIRIS, que son las direcciones de las redes integrales de salud en Lima. ¿Bajo qué criterio? Eso es lo que tenemos que averiguar ahora. Cómo se han distribuido, por qué se han distribuido de esa manera, por qué a unas clínicas sí, a otras clínicas no. Esta es una investigación que recién está empezando en la práctica. En las próximas semanas vamos a intervenir en las DIRIS, es decir, en las direcciones de las redes integrales de salud en Lima y también de las direcciones regionales de salud a nivel nacional. Mientras se responde eso, luego de la ausencia finalmente apareció el supervisor del Estado, institución llamada Su Salud. Y el que lucra o hace provecho de esto, definitivamente está cometiendo un delito contra el Estado mismo, porque habrían estado haciendo uso de un recurso público con usufructo propio. El regulador Su Salud ha revelado un nuevo cálculo de pruebas moleculares realizadas por las clínicas particulares y enviadas a los laboratorios gratuitos del Instituto Nacional de Salud. ¿Cuánto es el número, cuánto es la data, sin que esto afecte el proceso? Esto es data pura. Número de solicitudes de entidades prestadoras de servicios de salud privadas que han ido al INS a solicitar un diagnóstico de prueba molecular. Nosotros tenemos una relación de 136 establecimientos de salud privados que hicieron este requerimiento y que representó 33.262 pruebas. ¿Puede repetirnos por favor el número? 33.262 pruebas realizadas a pedido de 136 establecimientos de salud privados. Por lo tanto, son 33.262 facturas o boletas de clínicas privadas en busca de una investigación. Ahora, en Panorama. Si los usuarios, las personas que escuchan esto, han realizado una prueba para ellos o sus familiares molecular en alguna clínica privada y tienen el documento donde les han facturado los servicios que tuvieron que pagar, verifiquen si ese documento fue hecho por el Instituto Nacional de Salud y tengan la bondad de alcanzarlo a la Superintendencia Nacional de Salud, porque es la prueba inequívoca de que ha habido este lucro indebido por algunos operadores del sector privado. Este es un ejemplo de los documentos que Su Salud busca y lamentablemente se encuentran. Una boleta por 662 soles de una clínica privada. En el desagregado cobran por mascarilla y cubre calzado. Pero, como se ve, lo que más la engorda es el ítem que dice detección molecular por 389 soles. En ese otro documento del mismo paciente, su receta, se indica quién tendrá el resultado de esa detección molecular. Ver resultados, 2 a 3 días, página web, INS. Es decir, el Instituto Nacional de Salud, INS, que no cobra nada por procesar pruebas, tendrá el resultado de esa supuesta detección molecular por el que se pagó a la clínica 389 soles. ¿Qué sorpresas entonces se pueden encontrar en 33.262 boletas o facturas? ¿Puede repetirnos por favor el número? 33.262 pruebas realizadas a pedido de 136 establecimientos de salud privados. Ustedes tienen el poder para ir a esas clínicas y levantar sus facturas, como se dice. ¿Pueden hacerlo? Correcto, podemos hacerlo. Si ustedes encuentran en esas facturas, en el desagregado, donde dice Mandil, doctor, X, Y, Z, un acápite que diga prueba molecular, ¿eso es delito, sí o no? Sí, es un delito. Y una falta administrativa además. Sí, es un delito. ¿Cómo saltó la liebre? ¿Por qué pasó tanto tiempo hasta ver el hoyo si todo ya se sabía? La historia del tema dice que hace un mes, el 5 de mayo pasado, el INS remarcó ante fiscalización del Congreso que la prueba era gratuita. Gratuito, porque estos son procedimientos subvencionados por el Estado. El Estado
compra los insumos, paga a los trabajadores, etcétera. Entonces ese servicio es totalmente gratuito. Ahora, si las clínicas cobran o no, doctor, pero si es totalmente gratuito, ¿por qué las clínicas hoy están cobrando 700 soles por una prueba molecular? Por solamente tomarte el hisopado, porque finalmente los que realizan la prueba final son ustedes. Entonces, claro, mira, de acuerdo, yo concuerdo con usted, las muestras que llegan al INS, y si usted ha recibido un resultado del INS, esas pruebas no debieran, o sea, deben ser gratuitas porque el INS lo ha procesado. Gratuitas. Gratuito porque son procedimientos subvencionados por el Estado. 20 días después, sin embargo, el 25 de mayo pasado, llegó el ministro también a fiscalización, pero dijo confusamente y por alguna razón que el INS no procesaba pruebas privadas. Con respecto al Instituto Nacional de Salud y la habilitación clínicas privadas que realizan pruebas de laboratorios. El Instituto Nacional de Salud no procesa pruebas privadas. El Instituto las ha procesado, señor ministro. El Instituto Nacional de Salud habilita laboratorios, certifica laboratorios. Lo certifica en todo el país. Por lo confuso de todo, lo primero fue conocer si las pruebas moleculares en físico eran del Estado o de las clínicas que las mandaban al Estado. Contraloría asegura hoy que la prueba física en sí, el kit de sus casi 20.000 analizadas que mandaron las clínicas al INS, provienen de nuestros impuestos. Para que quede recontra claro, ese insumo, esa prueba, ese kit de prueba es del Estado peruano. No es que las clínicas la han comprado y ellas mandan su prueba al Estado. No. Lo que se revela en el informe, y está documentado, es que hay clínicas que han mandado a procesar esas pruebas al INS y esas pruebas son derivadas de los insumos que gratuitamente ha provisto el Estado. En otras palabras, este proceso tiene como 3 partes. Pues. Es el insumo que gratuitamente lo provee el Estado, la clínica agarra ese insumo y toma la muestra, y se supone que por eso cobra, y luego le envía para que el Estado lo procese, y el resultado se lo da a la clínica y el ciudadano lo recibe a través de la clínica. Estos son los varios comunicados que enviaron las clínicas privadas. Fuentes de Panorama revelaron que la respuesta no fue grupal, pues entre ellas no podrían separar paja y trigo. Todas niegan que cobraron por procesar una prueba molecular. Las clínicas no han respondido gremialmente en su asociación de clínicas particulares, sino en un conjunto de comunicados individuales. Las que lo enviaron aseguran que no cobran por las pruebas moleculares, sino por el servicio alrededor de este diagnóstico. Triaje médico, bata, mascarilla, transporte. Si el servicio se basa en el núcleo, que es la prueba molecular gratuita entregada por el Estado y diagnosticada en los laboratorios de él, es válido cobrar alrededor de ese servicio, igual como se cobraba antes. Por sus comunicados, las clínicas se sienten injustamente tratadas, pues aseguran no cobrar por el procesamiento de la prueba en sí, sino por el servicio que por norma dan alrededor de colectar la prueba molecular, donde la prueba molecular es por lógica la estrella y la ciencia. ¿Usted qué opina? Nos ha causado profunda incomodidad, indignación y definitivamente un serio cuestionamiento. ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Por qué las instituciones del sector salud están destinadas a brindar servicios esenciales a la población para enfrentar esta pandemia han tenido que recurrir en el ámbito de la ley a sacar provecho de la misma? Porque
establecer una forma de lucrar en base a esas necesidades y a expensas del Tesoro Público en pruebas que, como bien han sido declaradas por el Instituto Nacional de Salud, son gratuitas, se hacen con insumos que el Estado importa y con técnicos y científicos que existen en ese instituto para procesarlas, se haya observado que ha habido un lucro indebido por algunos establecimientos de salud del sector privado, lo cual conlleva no solamente a un serio cuestionamiento de la actitud de algunos actores del sistema sanitario. Es un lucro indebido o inmoral establecer precios en pandemia como los usuales, cuando la parte central de esa atención es la prueba molecular que el Estado da y luego diagnostica gratuitamente. La respuesta formal de algunas clínicas que dicen: oye, yo no te he cobrado por la prueba molecular, ojo, que eso quede claro, sino pues alrededor de esa prueba molecular hay un doctor, una emergencia, el mandilón, la máscara, X, Y, Z. Y en base a eso están los precios que tú ves, que no son bajos, son altos. Cuando la sustancia y el núcleo de la atención es la prueba molecular, ¿esa respuesta qué le deja a usted? Esto nos puede estar llevando a algo que también puede constituirse en una falta cuando la comunicación es engañosa y cuando desde el establecimiento de salud se establece al usuario de que el establecimiento le va a hacer la prueba o que tiene un convenio con el Instituto Nacional de Salud para hacer la prueba. No existe ningún convenio, no existe ninguna de esas situaciones. En los comunicados, algunas clínicas aseguran que sí tienen precios y boletas por solo tomar y transportar la muestra de la prueba molecular. Así, la Clínica Internacional asegura que cobra 83 soles, la TESA 60 soles, la Ricardo Palma 90 soles, las del Grupo San Pablo 61 soles. De pronto, algunas mostraron precios razonables solo por el ítem de colectar la prueba, hechos que serán contrastados por su salud. Así como en una pandemia, Marco, el Estado tiene que entrar a regular apropiada y eficazmente al mercado, sobre todo en el caso de bienes públicos tan escasos y tan preciados para la salud de la población, como está pasando ahora también con el oxígeno. Los demás comunicados se parapetan en los costos asociados alrededor de colectar esa prueba. San Pablo asegura que los 576 soles que aparecen como los que cobran en el informe de Contraloría son por eso, mientras que la San Felipe asegura que los 422 soles del cobro que ellos realizaron u otros que no aparecen en el informe y que también consignó Contraloría son por lo mismo los costos asociados a la toma de las muestras, emergencia, doctor, mandil, etc. Muchas explicaciones, poca empatía con los precios asociados a un servicio donde el procesamiento de la prueba, lo más importante, sale gratis. Empatía cero, está clarísimo. No es la primera vez, además, que el ministro de Salud, Víctor Zamora, cae en contradicciones, en omisiones. En el Congreso, él dijo que el Instituto Nacional de Salud no procesaba pruebas privadas. Claro, no eran pruebas compradas por ellos, o sea, no eran de propiedad de las clínicas, lo que hace peor, mucho peor este asunto. Lo evidente es que en ese momento no cabía un juego de palabras, u omisiones o evasivas. Faltó claridad en esa afirmación. Vamos.